Buenos días República Dominicana, buenos días al mundo. Ya inicia Diario 55, su versión correspondiente a este jueves 4 de noviembre. Esto va tan rápido que hay que decirlo al paso, porque cuando viene a ver uno se equivoca. 4 de noviembre, año 2021. Como cada mañana nosotros estaremos desarrollando 2 horas de programa, la parte informativa que inicia ahora y hasta las 8 de la mañana y la hora estelar, el café de Diario 55. Hoy Miguel Varona, dirigente político del Partido Revolucionario Dominicano, abogado de la República, es juez de la Junta Central Electoral, del registro civil, no era de la Junta Central Electoral. Con él estaremos conversando, exregidor, una persona muy conocedora de los aspectos políticos, pero principalmente de lo que está sucediendo en el Partido Revolucionario Dominicano. Gracias a todos por estar ahí. Para nosotros es un privilegio el contar con su sintonía. Como cada mañana estamos nosotros bendecidos porque recibimos esas palabras desde el santuario Nuestra Señora de la Altagracia, palabras que nos alimentan el alma, el espíritu y siempre nos mantienen conectados y renovados con el compromiso que todos debemos tener con nuestro planeta, nuestra patria, nuestra familia, nuestra sociedad. Gracias a todos por estar ahí. Damos buenos días a don Fran Rodríguez, que está aquí con nosotros. Muchas gracias, Edison Meléndez. Saludos, muy buenos días a toda la teleaudiencia que nos sigue cada mañana a través de Super TV 55, el canal de todos. Aquí estamos con la gracia y la bendición del Todopoderoso, luego de la Santa Misa que se origina en la parroquia Santuario Nuestra Señora de la Altagracia. Hoy vivimos el jueves 4 de noviembre, víspera de fin de semana. 308 días transcurren de este año, faltan 57 para culminar el 2021 y ya el sábado estamos celebrando la Constitución de la República Dominicana, 6 de noviembre, está promulgada en 1844 en San Cristóbal, una constitución que se ha modificado en 39 oportunidades, la nuestra, en 10 periodos, en 15 periodos se ha modificado, la más reciente fue la del 2010 y la mayoría de esas modificaciones que se le han hecho a la Constitución es buscando reelección presidencial o buscando el Poder Ejecutivo mucho más poder. Sí, así es. Así como se ha modificado la Constitución. Por eso se dice que hay quienes lo han hecho como traje a su medida. La expresión aquella del doctor Joaquín Balaguer, de que la Constitución era un pedazo de papel, ya usted puede interpretarlo por ahí. Así es. Nosotros hemos tenido mucha turbulencia en el aspecto de la creación de la República. Desde el inicio, cuando se dio la independencia, se habían sentado las bases necesarias y por eso posteriormente se dio lo que sucedió. No estaban claras las reglas del juego y bueno, pero antes de eso también tuvimos esa experiencia de la independencia efímera que no pudo cuajar y nos tocó volver al proceso anterior. Pero nada, hemos ido avanzando. Es innegable que nosotros a partir del año 1994 de una crisis política electoral se encontró el camino a la institucionalidad y creo que es el mayor legado que el doctor José Francisco Peña Gómez le pudo dejar a este país, de decir, perfecto, no voy a ser presidente, pero tenemos que crear un Consejo Nacional de la Magistratura, tenemos que separar las elecciones, tenemos que empezar a hacer esto y muchísimas reformas importantes que fueron el trayecto a lo que hoy estamos viviendo, que ha sido lento, sí, pero es la gran satisfacción de que nosotros podamos decir que tenemos medianamente cosas que funcionan. Las altas cortes, con sus defectos y virtudes, han estado funcionando y hemos ido nosotros mejorando los esquemas de justicia y la institucionalidad. Ahí, por ejemplo, el caso de los políticos ahora con el tema de las compras y de los suplidores del Estado. Eso era imposible antes pensar políticos presos, y ese es parte del avance institucional
que nosotros hemos ido logrando. Es crear los mecanismos de regulación de todo esto, porque para eso están las leyes, la Constitución, la Carta Sustantiva, la Ley de Leyes, la Carta Magna y tantos otros nombres que recibe. Hoy 4 de noviembre... Antes de que usted pase a otro tema, decir, ya hay otro escándalo con el Código Civil, el Código Penal de la República Dominicana. Oigan, señores diputados y senadores, por el amor de Dios, busquen sociólogos que los asesoren y suelten la religión. Ahí hay otro tema, ya usted puede dar chancleta. Con el tema de las niñas. Con el tema de las niñas. ¿Por qué que las iglesias tienen que sacar sus narices de este tema y buscar profesionales del área de la sociología? ¿Qué es el código? Es la norma de cómo se vive en sociedad. Y entonces, los religiosos, y específicamente un grupo que no se casa, que no forma familia, que no tiene hijos, que no trabaja, que no paga impuestos, no puede intentar diseñar la sociedad desde donde ellos lo ven, todo el respeto, todo el cariño, todo el reconocimiento. Ahora, si yo no soy padre, yo no puedo desde mi punto de vista intentar imponer una sociedad, cómo debe ser una familia, y menos lo que era una familia 3.000 años después, y eso es de escollo en escollo. Cuando usted revisa el tema religioso metido de por medio, no puede ser, no puede ser. Otro escándalo, se va a armar el escándalo, van a hacer otra comisión y lo van a resolver. Busquemos, trabajemos con científicos, con la gente que hacen trabajo, los antropólogos sociales, los sociólogos. Esto no es de religión. Y la iglesia tiene que entenderlo, que el modelo que ellos tienen no es aplicable a este tiempo. No es aplicable. Porque primero ellos no se casan, ellos no forman familia, ellos no tienen sexo, ellos no trabajan, ellos son unos ciudadanos especiales, diferentes a la media. Y ellos no pueden imponer su visión de cómo ellos ven las cosas. Porque esto está obligando y llevando a que ese código sea nueva vez observado por el presidente de la República y se perderá todo el esfuerzo que hizo la iglesia, que hizo los diputados, que hizo todo el mundo, porque hay que observarlo. Hay una cosa que se llama derechos de segunda y de tercera generación, de los cuales República Dominicana es signatario. Y usted no me puede decir que usted puede consagrar eso en el código, que es el que rige la vida en sociedad, porque quiera una iglesia, que un esposo pueda violar su esposa. Y lo mismo ahora, que alguien tenga derecho a maltratar a los niños y a las niñas. Trabajemos con la ciencia y démosle el respeto y el lugar que necesitan las iglesias. Y las iglesias también tienen que entender que por quienes la gente votaron fue por diputados y senadores y ellos pueden opinar, pero no intentar imponer las cosas. Todos los días tenemos un tema con este código tan importante y tan esperado en la República Dominicana. Y cuando usted ve que salen con esta cosa, uno dice, pero ¿a dónde nos quieren llevar? ¿A la era de piedra? ¿A la era de hielo? No puede ser, eso no puede ser. Y los partidos son también responsables, porque debe haber una línea partidaria en todos, de decirle, mire, este es el aporte, y las universidades también, que todo el mundo se quita del debate, porque nadie, con los empresarios y con las iglesias no se pelea. ¿Quién ha dicho? Entonces vamos a dejar este país sumido en el atraso, porque no se pelea con nadie. Y el código no solamente es eso, el código no solamente es eso. Hay muchos temas ahí que la población está esperando, de penalizaciones a acciones incorrectas que se cometen constantemente y estas no están tipificadas dentro de un código que podamos tener en la actualidad. Iba a decir que hoy se celebra el Día Mundial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, conocido como la UNESCO. Recordar que tanto el merengue, la bachata, y tenemos aquí edificaciones que son patrimonio precisamente de la UNESCO. Lo mismo que ocurre en muchas otras partes de Latinoamérica, que son áreas protegidas, conservadas y que son nombradas como tales porque estas representan tanto para la identidad de nuestra cultura de estos países. Hay un tema que yo quiero también hacerle el llamado o darle una clasecita al gobierno de relaciones
de Relaciones Internacionales. Hay una pregunta inicial. Con la muerte de Moïse, ¿el gobierno dominicano reconoce la presidencia del primer ministro, sí o no? Es una pregunta fundamental que el gobierno dominicano debe hacerse para salir de esto, porque estamos creando una tormenta en un vaso de agua innecesariamente. Y la pregunta es, si eso lo lleváramos a un diagrama de flujo, ¿el gobierno dominicano reconoce al primer ministro como presidente? Si es no, eso termina ahí mismo y le damos 24 horas al embajador haitiano que está aquí para que se vaya y nosotros salimos de Haití, si no reconocemos al presidente que está, o el que está fungiendo. Si lo reconocemos como presidente, entonces tenemos que usar la diplomacia y tenemos que dejar de estar con los tweets y con los titulares de periódicos y conversar. Por eso repito, ¿reconoce el gobierno dominicano a ese señor como presidente? Entonces, el tema debe ser una invitación a ese señor, a la República Dominicana, para que se debatan los temas en medio de la diplomacia. A mí el color que esto está tomando no me gusta, porque aquí hay gente que están locos por ver que ruede la sangre, que aquí se arme una guerra entre dos países. Eso hay gente que lo que están apostando a eso, grupo loco viejo y de gallo loco, porque usted me dice a mí que Haití es una amenaza militar para la República Dominicana. No lo es. Ellos tienen una armada como la tenemos nosotros. No la tienen. Ellos tienen una fuerza aérea con unos aviones de primera categoría como son los tucanos. ¿Lo tienen? No lo tienen. ¿Tienen una marina? No lo tienen. ¿Tienen un ejército como el de nosotros? No lo tienen. Y entonces nosotros lo que tenemos que hacer lo que nos toca y lo que manda la ley. Pero tenemos, vuelvo y repito, ¿reconoce el gobierno dominicano a este señor que está fungiendo como presidente? Si no lo reconoce, recojan 48 horas al embajador para que se vaya y nosotros salir de allá. Bueno, si lo reconocen, entonces tenemos nosotros que buscar la vía diplomática. Estos son unos temas, presidente, que debe estarlo tratando el canciller, de canciller. Sálgase de eso y aplique la ley. Militares en la frontera, cuidar la frontera y se acabó. Y tenemos que dejar todas estas cosas, que hay mucha gente que lo que quieren es que se arme un lío, que se arme una guerra, para esconderse, porque tú lo ves que son guapos en las redes sociales y cuando se arma el problema, son los primeros o que se montan en un avión o los que se meten abajo de la cama. Aquí necesitamos mucha diplomacia para salir de este tema, pero primero hay que identificar si reconocemos o no reconocemos a ese señor como presidente. Y si lo reconocemos, pues llámenlo y que vengan a hablar sobre el tema. Bueno, pero ya el presidente anunció que va a haber una reunión, a una representación de Haití. Uno supone que es el primer ministro que estará reuniéndose y hay que buscar una solución, porque compartimos una misma isla. En el día de ayer, yo no sé si usted vio las declaraciones de uno de los líderes de estas bandas criminales que operan en Haití, sí, un tal Barbecue, así le apodan a este señor, que sí, ha hecho un desafío, incluso ha pedido la renuncia, ha dado un ultimátum para que en un tiempo preciso este primer ministro renuncie. Él habla de un 5% de los ricos que hay en Haití y que son los que dominan todo el espacio y que han estado armando a la población para un enfrentamiento conjuntamente con muchos militares. Y entonces es una situación que nos podría afectar fuertemente a nosotros si se arma una guerra en el mismo Haití, que es el camino, es la vía a que están llevando a muchos, a que haya una revuelta, a que haya una población, como lo ha estado expresándose, como se ha estado expresando en los últimos tiempos. En Haití, las calles las hemos visto pues abarrotadas de gente protestando, saqueando, enfrentando a autoridades, porque están desesperados, y esa es una muestra de cómo estos grupos son los que dominan, y ya lo decía el presidente, y nosotros mismos habíamos identificado a estos que son los que dictan, los que mandan los que trazan la pauta en Haití a través de secuestros, a través de estos raptos que hacen y todas estas bellaquerías. Es organizar la casa lo que se necesita en estos momentos. Una revuelta, unos enfrentamientos en Haití, la gente va a salir despavorida, va a buscar refugio, entonces
precisamente por eso nosotros tenemos hoy la frontera sellada. Claro. Y ahí la importancia, por eso yo decía inicialmente, de que, porque eso es una revuelta social que hay en Haití. Es una revuelta, entonces de ahí la importancia de reconocemos o no reconocemos a las autoridades que están fungiendo en Haití, que es lo fundamental que hay que establecer. ¿Lo reconocemos o no lo reconocemos? Y a partir de ahí, entonces, porque la gente no cree en los políticos, ni en los que están gobernando. Barbecue tiene más poder y tiene más liderazgo que el primer ministro. Y el pueblo haitiano está conteste con eso que la gente le llaman banda. Y que desde los gobiernos le dicen, porque por ejemplo a Camaño, cuando, y todos esos grupos de militares que se alzaron para la vuelta de la constitucionalidad, eran considerados criminales y por eso la invasión. Entonces, ¿cuál es el tema? Determinar eso. Y qué bueno que entonces, como dice Fran, habrá una comisión que va, porque hay que determinar qué hay que hacer. Pero es imposible que usted esté tomando decisiones sin conversar con las autoridades del proceso. Es lo más importante. En el orden democrático, el diálogo es lo que se impone. Y estas declaraciones lo que hacen es levantar ese odio que hay desde hace mucho tiempo. De ambos lados. Exacerbar los ánimos. De ambos lados, porque llevamos al terreno de juego el debate y entonces empiezan los haitianos a decir cosas en contra de nosotros y empezamos nosotros a decir, porque la diplomacia no ha jugado su papel. ¿Usted sabe cómo se resuelve eso? Con una taza de café. ¿Qué come? Café ¿Qué adivina? Santo Domingo, sabor que empieza Gracias, en el aroma. Xiomara. Café Santo Domingo, lo mejor de lo nuestro. Café Santo Domingo. Aquí hay que empezar con eso. ¿Qué están pidiendo los grupos? Elecciones, renuncia. Bueno, pues si tiene que salir el primer ministro para que haya paz, tiene que salir. Tiene que salir, hay que buscarle una salida. Por eso me gustó lo que escribiera, lo que tuitara Julio César Valentín ayer, una salida multilateral con apoyo. Aquí no se puede estar hablando de guerra ni de que sé yo qué, aparte de que es un disparate, porque un pueblo que ni siquiera coerción social tiene, que no tiene fuerzas armadas, usted puede pensar que se va a acabar el mundo. Señores, nosotros tenemos los tucanos, que en 5 minutos, por ejemplo, para esa gente que vive en el Ocubrando, dice que no, es una amenaza. Señores, nosotros tenemos aviones aquí de tecnología, que en 5 minutos, si se armara algo, nosotros tenemos una armada de las más poderosas del continente. Y en Haití no hay nada de eso. Eso son pendejadas de gente que siempre han vivido con ese discurso para ganar predominancia en los medios. Yo soy un patriota y yo soy un qué sé yo qué. Mentira, y ni siquiera coerción social hay para promover eso, pero que lo importante sea, si reconocemos ese gobierno con sus defectos y virtudes, a través de la Cancillería, un encuentro. Porque vuelvo y digo, República Dominicana o el gobierno dominicano ha cometido cosas también que no ha debido, ha salido a defender sin incluir al defendido. Por ejemplo, yo entiendo que el presidente y el que sea, el primer ministro, el canciller, debió haber estado en Panamá cuando estaban haciendo el llamado a las potencias. Debió estar ahí. Fran no puede salir a pedir cosas que tal vez tienen una buena intención, pero Fran no puede salir a decir, yo creo que tal cosa y yo voy a pedir esto en nombre mío. Que deben ser los más interesados en que se resuelva toda esta situación. Pero hay que incluirlos. Yo entiendo que la acción del presidente dominicano, del de Bolivia, del de, creo, Costa Rica y el de Panamá, hacer este llamado. Ahí debió haber estado el primer ministro haitiano, que es el afectado. Debió invitársele, porque no lo podemos excluir. Los que tienen el problema mayor, el problema de nosotros es secundario, el problema mayor es de ellos, y por eso insisto en decir, lo reconocemos. ¿Cuáles son tus planes? ¿En qué yo te puedo apoyar? Porque aquí hay multifactores. Haití es nuestro segundo socio comercial. Y hay muchas empresas agrícolas del agro que tienen problemas porque ese es su mercado. Entonces, ¿qué nosotros necesitamos? Aunar esfuerzos con Haití. Con Haití. Pero la seguridad debe prevalecer. Y claro, ya lo decía el presidente de la República, es nuestro segundo socio comercial, pero primero la seguridad y después lo otro. Es que hay que buscar la paz, porque hay que preguntarle a esos grupos, ¿cómo se resolvió el problema aquí de la revuelta? ¿Un acuerdo?
¿Qué dijeron? Miren, un presidente de transición, Antonio Guzmán, presidente de transición, don Antonio no quiso, pues elecciones. Un presidente transitorio y se hicieron elecciones, se resolvió la revuelta. Se resolvió de una vez. Aquí llegaron, mire, vea, este es el presidente, don Antonio Guzmán, no quiso, don Antonio. Y se le buscó una salida a elecciones. ¿Qué es lo que quieren esos grupos? Elecciones. En septiembre debió haber elecciones y no las hay. Entonces, pero de entrada... es que no existen las condiciones para hacer elecciones ahí. Pero que hay que empezar a construir eso, bueno, porque eso puede tomar 1 o 2 años. Los propios haitianos no lo van a hacer. Ahí tiene que intervenir alguien mucho más poderoso para organizar la casa primero. Pero exactamente, por eso yo digo que es importante ver qué están pensando desde dentro las autoridades y qué pueden hacer los organismos multilaterales, porque no es que vamos a llamar a elecciones para mañana. Eso es para decir, en un año, vamos a ordenar, en un año, año y medio, vamos a tener elecciones. Este es el gobierno transitorio que va a estar aquí, compuesto por todas las fuerzas. Ahí no hay Congreso desde hace mucho tiempo. Ahí no hay un presidente de todo porque eso. Lo asesinaron el 7 de julio y todavía no se sabe quién fue el autor intelectual de esto. Cuando aquí se dio la revuelta no había nada. Aquí primero el presidente fue cuando tomaron el triunvirato, que eso era un relajo. Y después el presidente fue el presidente del Congreso y después fue Camaño. En medio de una revuelta, el presidente Molina Ureña toma el poder y se arma y tirotean el palacio y se armó el corre-corre. Él dice, Molina Ureña, en su memoria, que Camaño lo engañó, que lo llevó y lo metió en una embajada. Y dice en la memoria que Camaño también se asiló y que el hermano de Camaño fue y lo sacó. Y entonces Camaño asumió también, porque aquí no había nada. Había una revuelta, habían destituido a Bosch y había un desorden. Nosotros peleando con los americanos y con la gente de Wessing y un desastre, no había lo mismo. ¿Dónde llegó el asunto? Donde nos pusimos de acuerdo. Cuando nos pusimos de acuerdo, miren, un gobierno de transición y elecciones en 2 años. Resuelto. Pero hay que hacer la propuesta porque hay 2 visiones, la del gobierno haitiano y la de esos grupos que maneja Barbecue. ¿Qué ustedes piden? ¿Cómo salió Colombia de su problema? Con el diálogo. Con ganar. Se dieron algunas cosas que a mucha gente no le gusta, pero en Colombia hoy hay una nueva Colombia fruto del que se sentaron y encontraron el camino para eso. Entonces yo creo que es el llamado, integren a Haití a las decisiones, integren a Haití a los llamados. Y esos grupos hay que eliminarlos. Para que haya una institucionalidad en Haití hay que eliminar esos grupos, porque van a seguir en las mismas. ¿Usted sabe cómo se eliminan ellos solos? Cuando la gente empiece a creer en los políticos y empiecen a creer en las instituciones, porque la gente ve en estos tipos como vengadores sociales, porque hay un resentimiento hacia la clase política en Haití y un resentimiento hasta la oligarquía. Le dicen el 5%, porque es el detalle. Usted me dice, fuera de ellos, ¿existe un liderazgo político o empresarial con la capacidad de guiar un pueblo? No lo hay. Eso es lo más parecido al sistema educativo. Usted no va a ver resultado mañana ni en 2 años, se verá a largo tiempo y es lo que va a ocurrir en Haití. Una población ya que viene arrastrando dictadura, que viene arrastrando situaciones difíciles, convirtiéndose en el país más pobre de América Latina. Ya tú te puedes imaginar lo que hay que hacer allí. Es una perestroika prácticamente. Como dijo el doctor Franklin ayer, aquí hay muchos factores. Primero, como dice Frank, control, devolver la paz, llamar a elecciones, pero debe haber un plan de quienes resulten ahí, de cuál va a ser el camino. Porque no es un presidente para que lo maten o para que lo tumben. Es para resolver el problema, pero de entrada, un espacio de diálogo sincero es lo que hay que promover. Porque es lo que vuelvo y digo, usted no puede tomar decisiones ni decir que quiere hacer cosas sin incluir al afectado. A mí cuando se fue a Panamá no me gustó que alguien de Haití no estuviera ahí en representación. Mire, nosotros estamos aquí acompañando al gobierno haitiano y estamos desde aquí haciendo con el gobierno haitiano un llamado a las potencias. Porque usted no puede salir a representarme a mí, a hacer una representación que yo no le he pedido. Pero es que no hay ningún tipo de confianza en esto, Edison. Óyeme, el fiscal quería quería interrogar al primer ministro con relación a la muerte y lo que hace es destituirlo. No hay condiciones, pero lo que yo estoy diciendo es que hay que crear. Yo estoy hablando
de esto que se está dando, de toda este bla, bla, bla que se ha ido y estas discusiones estériles, innecesarias, que lo único que ha aflorado es el odio de ambos lados. Lo único que ha aflorado. Y nosotros, ¿usted sabe por qué sale eso y por qué eso está en los periódicos? Porque no se está manejando por la vía de la diplomacia, eso. Y sí se puede, sí se puede, sí se puede. Lo que primero los haitianos tienen que tener la voluntad de salir de eso. Y lo segundo es que hay que acompañar a Haití, y por eso me sumo a la propuesta de Julio César Valentín, un apoyo multilateral desde la vista de la solidaridad. Aquí nosotros no podemos estar pensando en el odio y que nos van a... Suelten eso, suelten eso. Y el llamado, que nos vamos a publicidad, es que si reconocemos al primer ministro como presidente haitiano, a lo que se vaya a hacer local o internacionalmente, hay que incluir las autoridades haitianas. Usted no puede ir a Panamá a pedir cosas en nombre de un país que primero no se lo ha pedido. Y lo segundo es, si usted también quiere apoyar, invítenlo y póngalo ahí. Mire, yo estoy aquí porque nosotros hemos sido, que nadie lo puede negar, República Dominicana ha sido el país más solidario con Haití. Y estamos aquí otra vez en solidaridad. Mire el presidente haitiano aquí, el llamado a las potencias, pero con el presidente ahí. Porque ¿qué vamos a hacer? Nosotros no podemos pasar para aquel lado ni podemos aplicar absolutamente nada, que no sea bloquear. Esos países han sido afectados también con el tema migratorio y por eso mala reunión. Sí, pero que tenemos que enfocarnos en la solución, no en el problema. Ya el problema está. Es en la solución que tenemos, porque estamos todos afectados. Ayer agarraron un contenedor lleno, creo que en Bolivia. Eso es precisamente lo que andan buscando. Es la solución, enfocarnos en la solución, porque el problema está ahí. Publicidad y volvemos con la... Como cada mañana damos un vistazo a las principales noticias que publican algunos de los diarios en la web, los diarios electrónicos. Iniciamos con Diario 55, que sirve de soporte al sistema informativo de este canal. Vamos a ver en portada, Núñez Collado pone a circular libro en Santiago sobre sus memorias. Es el segundo tomo del ex rector de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Ahí estuvo la vicepresidente de la República, Raquel Peña, entre otras autoridades. Industriales de Santiago temen problemas en Haití afecten tranquilidad en República Dominicana. Obras Públicas detalla plan expansión urbana en Santiago. Apresan a uno de los implicados en muerte de niña durante tiroteo en Moca.
Entidades lanzan desde Dajabón proyecto Dominicana y Haití en buena vecindad. Este que fue apresado, implicado en la muerte de la niña, recuerden que este tema fue por un punto de droga. Sí. Enfrentaron dos grupos y ahí esa bala lamentablemente cegó la vida de esta niña. Abinader, mi responsabilidad es proteger la seguridad nacional. Policía Nacional ocupa 2 armas de fuego sin documentos y una de fabricación casera en La Vega y Santiago. Apresa 6 personas por dichos casos. ADAF presenta propuesta de más y mejores pensiones en seminario internacional. Esta es la Asociación Dominicana de Administradoras de fondos de pensiones. Que eso hay que reenfocarlo. Alcaldía Santiago lanzará Constitución Dominicana Infantil este viernes 5. Haití es un problema para nosotros y para las comunidades internacionales. Una foto nuestra con el doctor Franklin Almeida Rancier, quien fue nuestro invitado en el día de ayer, ex rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, primera universidad de América, y ahí estuvo presentando su nuevo libro, especie de novela, donde se mezcla, como decía, la ficción y la realidad. La Policía Nacional apresa al nombrado Wifi y Opetaca por homicidio en Santiago. Vamos entonces a la información, otro diario que se origina en Santiago. Abinader, ya dábamos a conocer que su responsabilidad es proteger la seguridad nacional. Franklin Almeida también pide a la comunidad internacional intervenir en Haití. Núñez Collado puso a circular su libro. Suman otras 6 muertes por COVID y 891 nuevos contagios en República Dominicana. Policía Nacional desmantela puntos de drogas en Moca. En el Listín Diario, las noticias para hoy. Jefe pandillero da ultimátum al primer ministro de Haití. Este es Barbecue, así le llaman, portando un fusil, una pistola y con un grupo detrás. 7 operaciones del Ministerio Público sacuden redes de narcos y a corruptos. A Rafael Abinader y la trama para justiciar a Trujillo. Este es el padre del presidente de la República, Luis Abinader, ex senador Rafael Abinader, y ocupó otra posición, ¿verdad? En sí, fue ministro de Trabajo, de finanzas en el gobierno de Camaño. Fue también en el gobierno de Antonio Guzmán encargado de finanzas. Fue de las autoridades de la UAS y otras funciones importantes. ¿Cuánto pagan los haitianos y otros extranjeros para estudiar en la UAS? Es la universidad pública, pero se paga para estudiar. Claro, los dominicanos prácticamente los créditos son muy bajos, sí, pero para los extranjeros hay tarifa. Y la tarifa de los haitianos y la de los venezolanos tiene condiciones especiales. Hasta aquí mismo, por ejemplo, si usted viene de un colegio, usted paga una cantidad. Si usted viene de la escuela pública, hay un esquema en la UAS. Si usted viene de un colegio, paga más. Si viene de la escuela pública, entonces paga menos por un tema ahí de... Y se da entonces el tema con los extranjeros de que tanto los haitianos hay acuerdos para facilitar estudiar en República Dominicana, y entonces los créditos y las inscripciones son mucho más bajas que otros de países hermanos. Estamos hablando de Venezuela y de Haití. ¿Por qué? Por la situación hartamente conocida de estos países y su situación económica. Brian de Peña, el dominicano que será alcalde de Lawrence. Lawrence pertenece a Massachusetts, que tiene a Boston como una de las principales ciudades. Es una comunidad laboriosa de muchos dominicanos. He estado en 2 oportunidades por Lawrence, tengo muchos amigos ahí, y ahí se respira un ambiente dominicano, latino. Este señor es de Santo Domingo, llegó en 1989 a Estados Unidos, primero a Nueva York y luego se va a Lawrence. Allí instaló la primera ferretería latina y luego se fue codeando con
dirigentes quienes le apoyaron luego para ocupar posiciones y hoy ser electo el alcalde de Lawrence, otro dominicano que escala un peldaño y no es República Dominicana solo aquello que se ve cuando desmontan en un avión que deportan después de haber cumplido sentencias en cárceles norteamericanas. Tenemos una comunidad laboriosa, una comunidad que trabaja, una comunidad que nos bien representa en Estados Unidos y allende los mares donde se encuentran es la mayoría de los dominicanos, esos que envían las remesas, esos que están pendientes de lo que está ocurriendo con los suyos y sus compatriotas. Por eso nunca debemos odiar a un migrante, de ninguna parte del mundo, porque los migrantes que abandonan su país salen a otros países a buscar oportunidades y uno se llena de orgullo cuando ve que dominicanos triunfan fuera del país. Aquí hemos visto deportistas de ascendencia de otros países como nosotros, o lo que pasó con Peña Gómez, que le pasamos toda la vida reclamándole la nacionalidad, porque no tenemos conciencia de por qué la gente migra. Ha pasado, uno de los principales jefes de uno de los partidos principales de España es una dominicana, la jefa del gabinete de la vicepresidenta en Estados Unidos, una dominicana. Y eso es lo importante, permitirle a esas minorías que van a otros países en busca de desarrollo, el que se puedan desarrollar y mostrar que no solamente, como dice Fran, se va a hacer las cosas incorrectas, sino que hacen aportes también como lo hacen los dominicanos en Suiza, en Alemania, y donde quiera que están. Recordar una de las décimas de Juan Antonio Alix, que llevamos el negrito detrás de la oreja. Detrás de la oreja. Sí, señor. Abinader sobre Haití, si es una decisión entre comercio y seguridad, la seguridad va primero. En eso estamos de acuerdo. Raquel Más Arbaje diplomacia y menos política. clama por sensatez a los diputados para no aprobar violencia contra niños en Código Penal. Tratamiento continuo, vital para el trastorno por déficit de atención a hiperactividad. 77 migrantes dominicanos y 6 haitianos que iban en Yola, Puerto Rico, fueron detenidos por la Guardia Costera. Primer ministro haitiano sobre República Dominicana. El incidente diplomático está cerrado. Debieron haber cancelado al canciller ese, al diplomático que le respondió al presidente. ¿Y quién lo va a cancelar? Hallan dentro de un tanque cuerpo de profesora que había sido reportada como desaparecida. Contraste entre un paciente vacunado y otro que no ha sido inoculado. Abinader designa comisión para convertir cuevas del Poromier o Pomier en la capital prehistórica del país. Ayer hubo decretos. Sí, sí. Hubo decretos ayer. No, el presidente empezó a remover la mata. Pórtense bien, que el hombre está... En los 15 meses que lleva, son 15 ya. Sí. Bueno, ha habido 12 destituciones. Eso 12 muestra. destituciones. Y mira, el presidente debe revisar, no sé si es que está esperando que pase un tiempo y las cosas tomen su caudal, las aguas, a su nivel, pero lo que ocurrió con el ex director de... ¿cómo se llama? No, el que se vio involucrado en un caso que luego fue descargado. Ah, Faña, mi amigo Faña. Con Faña. Ese es un tema porque él salió descargado y no se puede condenar de esa manera. Yo soy amigo personal de Faña y yo creo que el presidente se excedió con Faña. Tenía que esperar, tenía que esperar resultados. Y luego mire, entonces... el presidente perdió un técnico del nivel. Ahí no, todos esos que están en agricultura no le dan ni por los talones a Faña. No porque sea el mejor técnico, sino por el amor que él tiene al campo, por el compromiso que Faña tiene con el campo. Y yo soy amigo de él y tal vez estoy hablando desde el corazón, pero soy amigo y reconozco. Es más, las actividades, él era un hombre de Hipólito Mejía y dejó a Hipólito para apoyar a Luis. Y fue un hombre que le dio sentido y que vinculó al presidente con los campesinos, con los productores. Y yo espero, porque esto es lo que es un empresario que está ahí, eso no conoce nada del campo. Y esperamos que en algún momento el presidente pueda rectificar eso y llevar a Faña al ministerio. Primero porque se lo ganó con su trabajo político y lo segundo que es un técnico
que ama el campo y que tiene compromiso con el campo. Diario Libre, vámonos a Diario Libre, muchachos, con las noticias en portada para hoy. Dicen que a los presidentes no se le critican, pero yo no creo en eso y que la iglesia no se pelea, que a los presidentes, yo se lo digo. Faña tiene que ir para el Ministerio de Agricultura, presidente. Pero, ¿y la carta que le enviaron a Trujillo aquella vez? Fue a Trujillo, ¿verdad? Que le enviaron la carta a un juez. No, ese fue al presidente Vázquez. A presidente Horacio Vázquez, sí. A Vázquez, que antecedió a Trujillo. A Trujillo. Ahí es la cosa. De ahí vino. Pero siga cambiando, presidente, que hay muchos funcionarios malos. Dele, compañero. Diario Libre, gobierno incrementa medidas para evitar migración ilegal y cruce de pandillas desde Haití. Hospitales solo atenderán a pacientes ilegales en condiciones de emergencia. El Consejo Nacional de Migración estará en sesión permanente. Tribunal Superior Administrativo amarra a la Dirección General de Compras Públicas en caso compra dispositivo del Ministerio de Educación. Ese es un tema que va para largo ahí. Ejecutiva de Pfizer. Son las vacunas que ya se están poniendo en Estados Unidos. Vi ayer que viene una capleta de Pfizer oral para combatir el COVID. Para aquellos que no quieren Para el que no quiera vacunarse. Inyectarse. Porque será una vacuna. Una vacuna, pero tomada. Claro, claro. A uno le gustaba siempre. Venía una también con el gotero. Sí, pero eso era para los niños. Ay, hombre. Entonces, José Luis Ramírez devolvió dieta que recibió, este es en el área deportiva, una dieta ahí que dieron y que dice que se la había cogido. Dice que la devolvió. Entonces, un extraño secuestro de un cabo de la policía. Mira aquí, Abinader designa al pastor Diego Astacio, director del Consejo de Gestión Presidencial. Está muy pegado esto, están en el gabinete, están los adventistas, creo que son estos. Yo venía escuchando algo, Frank, que yo me quedé espantado, por eso que hay tanta bonanza en las iglesias. Hay una cosa que se llama primicia. ¿Usted conocía eso? Yo conozco un periódico que se llama Primicia. No, yo venía escuchando una pastora en una cosa y dice, por ejemplo, si usted es evangélico y usted es un empleado, usted da el diezmo, pero si usted es un empresario o tiene un negocio, usted no da el diezmo, usted da la primicia, que es el 20. Por eso salió huyendo Juan Luis, hizo su iglesia él. Oiga, se llama la primicia, eso lo escuché, no lo había escuchado nunca. Entonces los que no son empleados, sino empresarios, eso no dan el diezmo, sino la primicia. Que es otro sector que ha crecido muchísimo. Y se independizan y hacen su templo, su iglesia. Pero que yo le estoy pensando porque voy a hacer un análisis financiero. Porque si hay un grupo que te va a dar el 10% de lo que gana, y si se mete a mi iglesia uno que es empresario, ese me va a dar el 25% de la primicia. Y son más cuando hay culto, dan la ofrenda. Sí, son tan osados que van a investigar a ver si realmente tú estás cumpliendo con el 10% de lo que tú estás devengando. Pero oiga, eso es mejor que un banco. Ofrenda, diezmo y primicia. Caramba. Y tienen colegio, tienen tienda, tienen de todo. Jehová. En Estados Unidos le compraron un avión a uno para que no tuviera que andar pasando vergüenza, cogiendo aviones, esperando. Negociar con la fe, eso sí es feo. Es duro. Vámonos con el Nuevo Diario entonces, muchachos. 594 días de pandemia estamos viviendo. El Nuevo Diario, 4.144 muertes reportadas. Dicen que son más, pero recuerda el lío ahí con la Junta Central Electoral que tuvieron que reunirse y tomarse un café. Gobierno auditará plan de regularización que implementó Danilo Medina. Bueno, el presidente Abinader comunicó al ministro de Haití, Ariel Henry, vía diplomática. ¿Se puede hacer antes de? Eso fue. Antes de. Cónsul dominicano en Brasil revela no tienen registros de diáspora dominicana. Conflictos entre Haití y República Dominicana no son nuevos. Antes eran por frontera, ahora son económicos. ¿Y en qué quedó lo del canal que estaban construyendo? No, eso era del presidente. Resultó que eso era de las empresas del presidente y eso se cayó con la muerte.
Bueno, que dice Cruz que no responde a intereses ni de Jovenel Moïse ni de Martelly. Entonces, la gente lo ve como es enemiga de los políticos, como un vengador social y le cae atrás. Lo que hicieron los dominicanos con Camaño, que salieron atrás de Camaño, porque no creían en lo que había. El triunvirato, eso era un saqueo, eran unos ladrones, y aparte le habían dado el golpe de Estado a Bosch. Y la gente salió atrás de Camaño, que tampoco era que se reformó en medio de la revuelta, porque Camaño era un palero de los cacos blancos y después se convirtió en un patriota. Dele con las locales y los deportes. Gracias, Fran. Entonces iniciamos en Pekín, y es que la visita del eurodiputado a Taiwán dice que puede dañar la relación con la Unión Europea. Mayor banda de Haití amenaza con desalojar al primer ministro. Si tienen que usar las armas, pues así lo van a hacer. Cámara Baja de Estados Unidos aprueba una ley de apoyo a las protestas en Cuba, y gobierno de Perú completará gabinete de ministro antes de ir al Congreso. Como 6 meses y no ha podido el profesor completar el gobierno. Esos son los asuntos que a mí no me gustan con esos aves de paso. Nos vamos a las deportivas. Otro héroe inesperado, el cubano Jorge Soler, llegó al equipo como una pieza de repuesto y terminó siendo el VIP de la Serie Mundial. Grupo de 31 dominicanos inscritos en la agencia libre. Licey reconoce a medallistas de Juegos de Tokio. Richard batea de 3-2, Leones vencen a Toros. Gutiérrez y Martes jonronean, Gigantes ganan en el tercero al hilo. Betancourt guía al equipo de las Estrellas. Gianni Infantino felicita al Cibao FC por ganar el torneo. Con esa información cerramos el bloque de noticias internacionales, nacionales, deportivas, locales y más. Vamos a ir a la publicidad y en estos minutitos que nos quedan, entonces trataremos de comentar algo sobre estas noticias ampliadas. La publicidad y volvemos. Bueno,
ya prácticamente entramos a la fase del café de Diario 55. Anoche perdieron las Águilas en San Pedro de Macorís, pero siguen punteros. ¿Usted tenía algo más que agregar en estos minutos? Sí, mientras usted leía Conchale, yo soy un hombre que tengo mala suerte, pero tengo que decirlo. El tema haitiano otra vez, mal enfocado. Activo el gabinete de migración. Aquí no hay problema migratorio. El problema es diplomático. Tenemos que tener migración ahí, como el as bajo la manga. El problema es diplomático. El problema es diplomático. Y hemos salido a hablar pendejadas de visa, de cosas. Es diplomático. Esto no es migratorio. En este momento hay una crisis internacional con un país que es nuestro segundo socio comercial. Y la respuesta es diplomática, no migratoria. Y hay gente que yo sé que han hasta quitado el programa, porque aquí hay gente que lo que quieren es ver sangre. Pero el tema no es migratorio, gobierno, es diplomático. Es más, nosotros lo que tenemos que hacer es cerrar como está cerrado. Cerrar. Y esperar que esto pase para empezar con los procesos migratorios. De deportar al que se tenga que deportar, pero la urgencia de este momento es diplomática, no de migración, ni que de ataque, deportado. ¿Por dónde lo va a llevar? Con la frontera cerrada. Está poniendo en riesgo a los colaboradores de migración y poniendo en riesgo también a ese migrante que usted va y lo tira ahí. ¿Por dónde va a pasar? Un país en llamas. Entonces, no es migratorio el tema, es de diplomacia, diplomático. El canciller que diga algo el canciller, que ya se comunicó, que están en conversación. Es importante eso, que lo podamos nosotros resolver. Se ha dado un tema con relación a algo, y Fran decía ahorita cuando leía las noticias, muchas personas en estos 15 meses, ministros que han sido destituidos, que han sido cambiados, que han sido sacados del gobierno. Y para mucha gente que coge esto para hacer oposición, esto debería ser algo que todo el mundo tiene que aplaudir del presidente Luis Abinader, que es una muestra de decir, yo no tengo complicidad con nadie. Mire, yo le puedo decir a ustedes la cercanía de Kimberly Tavera, que era la jefa de la juventud del proyecto de Luis. Tenía un tema ahí para afuera. El caso es para afuera. Y es la muestra de que no hay compromiso con las cosas incorrectas. Y todo el que se ha equivocado desde que lo mencionan va para afuera, que era lo que no sucedía antes. A veces se hacían las investigaciones periodísticas, la sociedad decía, y la gente o lo cambiaban o lo dejaban por ahí, lo mandaban para apagar el fuego, pero no había ese compromiso desde el gobierno de mostrarle a la sociedad de que está bien, cualquiera se puede equivocar. El dinero, las cosas a veces hacen que los seres humanos tengan debilidades. Ahora, la responsabilidad del guardián de las cosas del erario es sacar a esa persona y tirárselo a la justicia. Mire, este señor del Impostón es un hombre cercano al presidente. Ese va a tener problemas. Ese va a tener problemas porque ellos no entendieron ni han entendido la idea del gobierno, y en la sociedad que estamos viviendo han ido con el mismo librito de pensar que hoy es ayer, como decía Antonio Ríos, y por eso van a seguir teniendo problemas, porque hacen cosas tan estúpidas como la que hizo el del Impostón, que va a tener problemas, porque ahí, aunque la ley 34006 no especifica bien, ya Varona entonces que está aquí nos dirá, pero no tiene como ese asunto, pero es clara la violación a esta ley. Publicidad y venimos con el café de Diario 55. Miguel Varona, nuestro invitado de hoy. En el café